Muy a menudo intentamos definir la fe únicamente por lo que entendemos y solo dentro de lo que nos parece estrictamente razonable. Únicamente solemos aceptar como verdad lo que es visible ante nosotros, lo que nuestra mente puede procesar con claridad y lo que la propia experiencia humana explica. Solo confiamos en lo que entra en esos límites establecidos. Aunque digamos que creemos, la realidad es que nos resulta difícil aceptar aquello que nuestro conocimiento no alcanza a comprender por completo. En el momento en que algo se sale de nuestros esquemas mentales, dudamos y lo rechazamos con facilidad. Pero aquí me surge una pregunta. ¿Será que todo lo que veo y todo lo que pienso es realmente la totalidad de las cosas? La perspectiva humana siempre está limitada. Creemos ver el panorama completo y que nuestra visión es infalible, pero en realidad filtramos todo a través de nuestra posición, experiencia y prejuicios. Solo vemos una pequeña parte y aún así estamos convencidos de tener la razón. Así, confundimos esa pequeña parte con el todo y convertimos nuestro limitado entendimiento en la medida de la verdad. El problema empieza justo en ese preciso momento. ¿No será que viven con una fe que ya no es un camino hacia la verdad, sino más bien una herramienta para juzgar al mundo entero basándose solo en sus propios criterios y pensamientos personales? Si decidimos que lo que entendemos es correcto y lo que no entendemos es erróneo, ¿habrá realmente fe en Jesucristo en esa actitud nuestra? Si nos encontramos viviendo con esa fe sin fe, que en lugar de aceptar la verdad, la intenta reducir drásticamente a su mínima expresión, entonces nos hallamos frente a una tragedia muy profunda. La verdadera convicción no nace simplemente de cuánto hayamos podido presenciar con nuestros propios ojos. Al contrario, la fe empieza a abrirse cuando somos conscientes de que lo que vemos podría no serlo todo. Es en ese punto donde el ser humano finalmente acepta las posibilidades que van más allá de su propia visión. Precisamente por este motivo, creemos firmemente que encerrar la fe únicamente en lo que uno ve es un grave error de percepción que absolutiza una visión limitada, en lugar de ser una confianza plena y real en la verdad. En el principio, el ser humano vivía dentro de un orden claro, un ser que vive confiando en lo que se le ha dado. Era un ser que se entregaba sin ver y que creía y seguía aún sin entender. Esa era la forma original del ser humano y su lugar original. Sin embargo, la caída no fue un evento grandioso. ¿Saben que todo esto comenzó con la firme elección de ser mi propio juez y mi propio estándar? En lugar de creer en lo dado, buscó verificarlo y en lugar de entregarse, decidió por sí mismo. Al final, el ser humano moderno actual pasó de ser un ser que cree a uno que juzga, decidiendo y juzgándolo todo por su propia cuenta y riesgo. ¿Cuál es el resultado? Todavía estamos hoy en el mismo lugar, confiando solo en lo que vemos, aceptando solo lo que entendemos y rechazando a cualquiera que no encaje en nuestro estándar. Todos, así es exactamente como nos vemos después de la caída. La falta de fe no es en absoluto una falta de información. Es el estado de un ser que se alejó de Dios para ser su propio estándar. Por lo tanto, la fe consiste en descender de ese lugar donde yo era el único estándar de referencia y volver al lugar de entrega y de confianza absoluta. Eso es la fe, y es el único camino para que el ser humano caído pueda volver a experimentar la vida. El pasaje que estamos estudiando hoy es la escena final de la historia del hombre rico y Lázaro que nos contó Jesús. En aquel tiempo, la sociedad judía ya había escuchado suficientemente las enseñanzas de la ley y los profetas. A pesar de eso, muchos no aceptaron esa palabra en sus vidas. Esta parábola no es solo una descripción del más allá,
sino una palabra que revela la esencia humana de no reaccionar aún escuchando la verdad aquí en la tierra. En el versículo 30, el rico clama desesperadamente. Si alguien de entre los muertos fuera a ellos, ¿no se arrepentirían? Este es un pensamiento humano universal. Los humanos solemos pensar que si hay una evidencia mucho más sólida o un acontecimiento más impactante, la gente creerá y cambiará de opinión. Pero en esta confesión se encuentra oculta una premisa fundamental. ¿Y cuál es esa premisa? Que la palabra dada ahora no es suficiente. O sea, creen que si un muerto regresa, ellos finalmente entenderán. Pero en el versículo 31 Abraham declara con firmeza. ¿Leemos todos juntos el versículo 31 de hoy? Comencemos. Abraham le dijo, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Estas palabras son realmente impactantes. Significa que la magnitud del milagro no determina la fe. Nuestros corazones, al rechazar la palabra ya dada, reaccionarán igual ante un milagro mayor. El problema no es la falta de pruebas, sino nuestros corazones cerrados a la palabra. Aquí debemos ver esto con total claridad. La fe no es una reacción que surge de un estímulo externo. Se trata del profundo acontecimiento de abrir el corazón a la verdad ya revelada. ¿De qué sirve un milagro para quien toma la palabra de una manera superficial y ligera? Significa que ningún milagro tendrá utilidad alguna en su camino. Para quien se aferra a la palabra, hasta el susurro de Dios es un inmenso poder de vida eterna. Por lo tanto, estas palabras de hoy son una declaración para nosotros. La razón por la que no creemos, esto no sucede por una simple falta de evidencias, sino por no aferrarnos a lo que ya se nos dijo. Ahora, nuestra posición actual se encuentra sumamente clara. No es el momento de esperar más pruebas, sino el de abrir sinceramente nuestro corazón y responder con fe ante la palabra dada. Creo que en ese lugar ocurrirá el milagro de que una vida sin esperanza vuelva a nacer. Mucha gente en el mundo, especialmente los cristianos, dicen conocer bien a Jesús, conocen las historias bíblicas e incluso pueden citar sus enseñanzas con fluidez. Sin embargo, la Biblia declara claramente lo siguiente: el hecho es que conocer y creer son dimensiones totalmente distintas. Leamos juntos Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20. Comencemos. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Ahora la Biblia nos está preguntando, ¿pues crees que Dios es uno solo? Lo creemos, ¿verdad? Pero más adelante nos dice, también los demonios creen y tiemblan. Dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿creen los demonios en Jesús? Estas palabras no son una simple expresión. Los demonios conocen a Dios con total exactitud. Reconocen la autoridad de Jesucristo. Como conocen el juicio y saben quién es Dios, incluso tiemblan de miedo. Aún así, la Biblia nos dice que ellos nunca creen de verdad. ¿Por qué es así? Porque no se entregan a sí mismos a Dios, porque no obedecen, porque no rinden su soberanía ante Dios, debido al pecado de querer juzgar a Dios bajo sus propios pensamientos y criterios. Aunque digan que lo conocen y creen, al igual que los demonios, son incapaces de creer en Él. Queridos todos, les pregunto, ¿a quién se refiere esta palabra de hoy? ¿Es a mí mismo? Decimos que lo conocemos, también decimos que lo aceptamos. A veces incluso tememos a Dios, pero ¿cómo es que seguimos viviendo según nuestra voluntad, nuestro juicio y nuestros propios criterios? Entonces, ¿qué significa realmente este estado? Si seguimos viviendo a nuestra propia manera, aferrados a nuestro juicio y sin obedecer totalmente, la Biblia dice que ese estado no es diferente al de los demonios.
es una fe que se queda solo en un asentimiento intelectual. Es decir, el asentimiento intelectual llega a reconocer y aceptar los hechos del Evangelio como una verdad. Sin embargo, sigue siendo un estado en el que todavía no se ha entregado la soberanía de la vida. Es un nivel donde se reconoce la veracidad de la palabra, pero no se alcanza el punto de aceptarlo como Señor, ni a vivir exclusivamente para Él, permaneciendo aún en un estado de incredulidad. Escuchen bien. Los demonios también conocen a Dios y creen. Sin embargo, se nos dice claramente que quien no entrega su soberanía a Dios está en un estado de incredulidad y falta de fe verdadera. ¿Y ustedes, en qué situación espiritual se encuentran en este momento? Esto no es un simple problema de debilidad. Es un estado espiritual grave, una vida que dice conocer a Jesús pero no cree, un estado en el que se llama al Señor con los labios pero en realidad uno se aferra a sí mismo como dueño. Este es un lugar muy peligroso. Por eso Santiago está clamando ahora: ¡oh, hombre vano! Es porque es una fe que solo tiene cáscara y no tiene realidad, un estado que tiene conocimiento pero no tiene vida. Respetados y amados todos, la Biblia dice ahora que conocer a Jesús, adorar, evangelizar, alabar, dedicarse y amar no es necesariamente la fe. La Biblia dice ahora que reconocer, conmoverse o incluso temer puede no ser la fe. La fe verdadera es solo una: que yo ya no exista para mí mismo y que Jesucristo sea el único dueño de mi vida. Por lo tanto, hoy lo declaro con total claridad. Así como los demonios conocen a Dios y tiemblan, pero no creen de verdad, el decir que conocemos bien a Jesús sin entregarle nuestra vida ni nuestra soberanía no es fe verdadera, sino una crisis espiritual muy profunda. Deseo que crean que la salvación solo ocurre en la realidad del Evangelio, al confiar en Jesucristo y caminar siempre en obediencia. Respetados y amados todos, ¿cómo se ven ustedes en este momento? Decimos que creemos en Jesús. Pero, ¿no será que ante las decisiones de la vida siguen viviendo siendo ustedes mismos su propio estándar? Escuchamos la palabra, pero antes de obedecer, yo juzgo primero. Incluso escuchando el Evangelio, lo aceptamos y filtramos según nuestra situación y nuestras emociones. Y viviendo así, ¿no estamos diciendo que tenemos una fe que cree bien en Jesús? El Señor nos ha dado claramente una palabra de advertencia hacia esta actitud. Es la palabra de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Leamos todos juntos. Comencemos. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Esta palabra no es un simple regaño, es una pregunta muy esencial que distingue la veracidad de la fe. La confesión de Señor, Señor es un lenguaje de piedad, pero el Señor no cuestiona ese lenguaje, sino que está cuestionando que ese lenguaje no se traduzca en la vida. Aquí nos enfrentamos a una verdad importante. Llamar al Señor es un asunto de nuestros labios, pero seguir al Señor es un asunto de nuestra vida y un asunto de nuestras acciones. La pregunta del Señor, ¿por qué no hacéis lo que digo?, no señala simplemente una falta de acción. Es una pregunta que nos cuestiona quién es realmente el dueño de nuestra vida. Si lo llamamos Señor únicamente con los labios, pero seguimos tomando las decisiones de nuestra propia vida, debemos darnos cuenta de que no creemos en Él, sino que es un estado espiritual vacío, sin fe, donde solo usamos su nombre como un título. Un estado con confesión de labios, pero sin obediencia de vida. Eso es una fe de conocimiento, no una fe de creencia verdadera. Además, el Señor nos advierte más firmemente en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Leámoslo todos juntos ahora. Comencemos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad.
Todos, estas palabras no son una simple advertencia, sino una que debería hacernos temblar de miedo. Es el juicio final de Dios sobre un estado que erróneamente se confunde con la fe. Estas personas claramente invocaron el nombre del Señor, hicieron ministerio, mostraron poder y por fuera vivieron una vida religiosa mejor que nadie. Aún así, el Señor dice ahora mismo, nunca os conocí. Él hace una declaración que es verdaderamente impactante. ¿Por qué? Es simple, porque sus corazones no le pertenecían al Señor. Aquí, decir que no los conoce no es una simple falta de información, es la declaración de una falta de relación, es decir, que no había una fe conectada a la vida. Por fuera invocan fervientemente al Señor y también oran, incluso alaban, pero en realidad es una severa advertencia para quien no se aferra al Señor, sino a sí mismo. Es por este motivo que el Señor les dirige estas palabras tan sumamente terribles. Hacedores de maldad. Vivimos bajo la ilusión de que conocemos y creemos bien en Jesús, pero si Él mismo me llegara a decir que soy alguien que comete maldad, a pesar de creer que vivo con fe, debemos reconocer que, aunque parezcamos religiosos, hemos vivido bajo nuestros propios criterios y no bajo la voluntad de Dios. Ante este pecado debemos arrepentirnos. En este sentido, la Biblia nos guía hacia una profundidad mayor. Es la palabra de Proverbios capítulo 3, versículo 5. Leámoslo todos juntos. Comencemos. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. La fe no consiste en aferrarse a los propios pensamientos, sino en abandonarlos. La fe no se trata de demostrar que yo tengo la razón, sino de aceptar que el Señor es quien la tiene. Muchos parecían estar siguiendo a Jesús, pero Él no reconoció esa fe basada solo en las apariencias. Porque no era una fe verdadera, sino una simple reacción ante las circunstancias y las emociones. Queridos y amados todos, el tema de hoy es, ¿por qué no creen aunque un muerto resucite? ¿Dónde reside exactamente la gran diferencia? ¿Vivo yo en mi interior? ¿O vive Cristo en mí? Ahí es donde se divide. Por eso el apóstol Pablo confiesa esto en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Leámoslo todos juntos en voz alta y lentamente. Comencemos. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esta no es una simple confesión de fe. Es una declaración preciosa que revela la esencia de la fe. Estar crucificado con Cristo significa declarar abiertamente que mis pensamientos propios, criterios y juicios, todo ese egocentrismo ha terminado por completo para siempre. Estimados todos, la razón por la que no creen, incluso si un muerto resucitara para hablarles, es precisamente esta. No creen aunque un muerto resucite porque su propio yo todavía sigue vivo, porque viven bajo la ilusión de que aún les quedan muchos días por vivir para sí mismos. Mientras yo siga vivo, ¿seguiré viviendo según mis propios pensamientos y juicios? ¿Seguiré calculando todo con mi propio conocimiento y mi propia prudencia? Porque estamos llenos del pecado de querer juzgar a Dios bajo nuestros propios estándares hasta el final. Por eso, no importa cuán grande sea el milagro, nunca podrán creer. Porque la fe no consiste en que yo me convenza, sino más bien en que yo muera. Es por eso que Pablo dice muy claramente, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo en mí. Yo muero, yo no existo, solo Cristo vive en mí. Esta es la fe verdadera. Deseo que sean bendecidos viviendo siempre una vida enfocada en Cristo, no en ustedes mismos. Y esa vida continúa así. Todo lo que ahora vivo en mi vida lo vivo a través de la fe profunda en el Hijo de Dios. La fe no se trata solo de reconocer que Jesús es nuestro Salvador, es entregarse por completo. Aferrarse firmemente al amor de Jesucristo, quien se entregó por mí como el fundamento de mi vida.
Morir a uno mismo para que solo Jesús viva en nosotros, en eso consiste la fe. Queridos todos, una fe que es solo un acuerdo intelectual es un estado donde yo sigo siendo el dueño. Pero la fe verdadera es crucificarme con Él y dejar que sea Cristo quien viva y reine en mi interior. Por eso, hoy debemos entender, si alguien no cree aunque un muerto resucite para testificar de Jesús, no es por falta de pruebas, sino porque su ego sigue vivo. La fe verdadera es la realidad misma del Evangelio, es decir, yo muero y Cristo vive en mí, manifestándose plenamente en nuestra vida y alma. Entonces, queridos todos, ¿cuál es la fe a la que debemos aferrarnos? ¿Cómo podemos transitar desde el espacio espiritual donde vivo yo hasta el lugar sagrado donde vive Cristo? Se nos dice que la fe no es solo un simple conocimiento intelectual, sino recibir plenamente a Jesucristo. Es el acto voluntario de aceptar y recibir a Jesucristo como el único Señor de mi vida, yendo mucho más allá del simple entendimiento humano. Leamos todos juntos el pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 12. Comencemos. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Recibirlo aquí implica dejar atrás el lugar donde yo era el centro y acoger a Jesucristo como el Señor de mi vida. Por eso, la conclusión del sermón de hoy es clara y directa. El no creer aunque un muerto resucite es seguir siendo el dueño absoluto de mi propia vida. La fe verdadera es recibir a Cristo Jesús, rindiendo totalmente mi soberanía y aceptándolo como mi Salvador. Conocer simplemente a Jesús es tener información en la cabeza, pero creer de verdad en Él es un evento evangélico profundo donde entrego voluntariamente todo mi ser al Señor para siempre. La verdadera salvación no es solo confesar que se conoce a Jesús, sino en entregar por completo ante la cruz el juicio y la voluntad propios, aceptando su muerte y resurrección como una realidad personal, transfiriendo la soberanía de la vida al Señor en una transformación total y fundamental de todo nuestro ser. Queridos todos, ¿acaso Dios no conoce nuestra terquedad, esa que nos impediría abrir el corazón aunque un muerto resucitara ante nosotros para predicarnos el Evangelio? Él lo sabía perfectamente bien. A pesar de eso, ¿acaso Él se dio por vencido con nosotros? Jamás se dio por vencido. Incluso cuando nos resistíamos exigiendo pruebas hasta el final, Dios no preparó un milagro mayor, sino que eligió el camino más doloroso de la cruz. Fue el camino de entregarnos a su amado Hijo único, Jesucristo. No intentó simplemente convencernos de nuestra incredulidad con lógica, sino que manifestó el profundo amor de Dios a través de la cruz. Pero nosotros seguimos dudando, seguimos calculando y seguimos dándole la espalda. Sin embargo, el corazón de Dios Padre no se detiene ahí. Él nos siguió hasta el lugar donde le dimos la espalda y al entregarnos finalmente a su Hijo, nos mostró su amor diciendo, jamás te abandonaré. Leamos todos juntos el pasaje de Romanos 5:8. Comencemos. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el corazón de Dios Padre. No es porque seamos dignos de confianza, sino que es el corazón de Dios que nos ama aún más profundamente en nuestra incredulidad. Queridos y amados todos, hacia nosotros, que no creeríamos ni aunque un muerto resucitara para testificar de Cristo, Dios se acercó con un amor que trasciende la muerte. Ese amor nos sostiene incluso ahora. Hoy debemos comprenderlo con total claridad. Lo que es más grande y profundo que nuestra terquedad es el amor de Dios Padre, quien no se rindió conmigo y entregó a su único Hijo. Ese amor es el poder de salvación que nos da vida. Un creyente no es alguien que exige más pruebas y se resiste hasta el final. Es quien, ante el Evangelio dado, admite su terquedad, abre su corazón y acepta a Jesucristo como Señor. Por lo tanto, hoy declaro claramente,
Un verdadero creyente es aquel que reconoce que no creería ni ante un muerto resucitado, y en lugar de pedir más milagros constantes, se aferra firmemente a la cruz y a la resurrección que ya han sido cumplidas. Queridos y respetados todos, ahora debemos descender a un lugar más profundo. ¿No es que no hayamos creído por falta de conocimiento? Ya hemos oído, ya sabemos, y nuestros corazones han flaqueado innumerables veces. Aún así, seguimos aferrados a nosotros mismos hasta el final. Este es nuestro pecado y nuestra terquedad. El verdadero arrepentimiento no es solo una emoción pasajera. Es un suceso donde el centro de nuestro ser se derrumba por completo. Es dejar de lado mis propias ideas y juicios, renunciar a todo eso y avanzar hacia un lugar donde ya no confío en mí mismo. En vez de creer en el Señor, buscamos entender antes que obedecer y calculamos antes que confiar. ¿Pero acaso la fe comienza donde termina el entendimiento? ¿Debo entender primero para que surja la fe? De ninguna manera. La fe verdadera solo comienza cuando decidimos renunciar por completo a toda soberanía sobre nuestra propia vida. Queridos todos, no lo pospongan más. Espero que hoy, en este lugar, abandonen hasta el último rastro de su propia terquedad. Derrúmbense, quebrántense. Ese es el comienzo de la gracia de Dios. Hoy nos encontramos ante una verdad profunda que ya no podemos ignorar. Vimos que esa terquedad de no creer en Jesús, incluso si los muertos resucitan, no es algo lejano, sino que estaba arraigado en nuestro propio corazón. No fue por ignorancia, sino porque no queríamos soltar. No fue por no oír, sino porque nos negábamos a obedecer. Pero a pesar de todo, Dios no se rindió con nosotros y nos amó verdaderamente hasta el final a través de la cruz de Jesucristo. Espero que crean que ese amor es lo que nos ha traído hoy a este lugar. Deseo que esta semana sus hogares se llenen de paz, sus corazones de alegría y que la guía del Señor esté siempre con ustedes. Pero queridos todos, antes que todas estas bendiciones, hay algo a lo que debemos aferrarnos sin falta. Miren solo a Jesucristo y crean únicamente en Jesucristo. No lo pospongan más. Espero que dejen de confiar en sí mismos y en su propio juicio y que se aparten de esa fe que abandona a Jesús por sus propios pensamientos. La fe no es una opción, es vida. No es solo una decisión, es un rumbo eterno. Deseo que reciban la bendición de apartarse del camino al infierno y regresar a la gracia de la cruz. Nuestra única forma de vivir es a través de Jesucristo. Declaro y ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta asombrosa gracia y la bendición de la salvación inalienable desciendan sobre todos nosotros. Se lo ruego.